Bienvenido a la segunda parte del vídeo Trigonometric Ratios Using Acute Angles. En este caso se trata, por un lado, de hacer aclaraciones sobre los ejercicios que habéis entregado y, por otro, tratar de resolver uno de ellos alrededor del eje Y, es decir, usando el eje Y como referencia. Pues bien, lo primero a tener en cuenta, como siempre, lo que siempre hemos dicho, sabiendo lo que ocurre, sabiendo cómo es el seno y el coseno de un ángulo, podemos conocer todo lo demás. Podemos conocer su tangente, puesto que es seno partido coseno, y sustituyo y hasta puedo establecer que es menos la tangente de 30 grados y calcular su valor. Puedo calcular la inversa del seno, que es la cosecante, invirtiendo el valor del seno, la inversa del coseno, que es la secante, invirtiendo su valor, y la inversa de la tangente, la cotangente, invirtiendo su valor. Por lo tanto, buscamos el seno y el coseno de 330 grados. Por otro lado, la gráfica. La gráfica es lo más importante en mi ejercicio, porque es lo que me va a justificar que ese seno de 330 grados es menos el seno de 30. Y es el que me va a ayudar a buscar ese ángulo del primer cuadrante en el que me voy a basar. Por lo tanto, voy a dibujar el 330 y puesto que lo estoy haciendo alrededor del eje X, los ángulos que están en el eje X son el 180 y el 360. De esos dos, escojo el que está más cerca de este, que es el 360, y calculo su diferencia. 330 entonces va a ser el 300, este 330 es 360 menos 30. Esta expresión es la que voy a necesitar. Por lo tanto, tengo que tener dibujado 330 y 30 grados también, con sus correspondientes triángulos, rectángulos, indicando que son rectángulos y sabiendo que los catetos corresponden al seno en este caso y el coseno en este otro. De esta manera, por un lado sé que las razones trigonométricas del ángulo que estoy buscando, que es 330, son el seno que va hacia abajo y es negativo, por eso me va a dar negativo, y el coseno que va hacia la derecha y es positivo, por eso lo dejo positivo. Por otro lado, me doy cuenta de que estos dos triángulos, rectángulos, pues tienen sus catetos menores, corresponden los dos a los senos de esos ángulos. Este es el seno de 330 y este es el seno de 30. Por lo tanto, el seno de 330 es lo que habíamos hablado y lo que habíamos explicado en el vídeo anterior es menos el seno de 30. Negativo porque va hacia abajo y seno de 30. Y el coseno, los cosenos coinciden, se ve claramente que coinciden, por lo tanto el coseno de 330 igual al coseno de 30. Lo que he puesto aquí en medio es la justificación para poder dar el salto del 330 al 30. Y lo vamos a incluir, ¿de acuerdo? Entonces, escribiré, por ejemplo, seno de 330 igual al seno de la expresión de 330, que ya la tenía aquí, 360 menos 30, y ahora escojo el 30 y digo que es menos seno de 30. Finalmente, pongo su valor. Con el coseno hago exactamente lo mismo y con la tangente, como ya explicamos antes, seno entre coseno y también obtengo su valor. Por lo tanto, busco el seno y el coseno de 330 grados, pero dibujando y haciendo bien el dibujo, que no me falte absolutamente nada. Finalmente, calculo la tangente y como seno partido coseno. Y antes de terminar, compruebo los signos. El seno negativo hacia abajo, negativo, sí, voy bien. El coseno hacia la derecha, positivo, positivo, perfecto. Y la tangente, pues, menos por más, menos, perfecto, negativa. Muy bien, pues ahora vamos a calcular las razones trigonométricas de 330 grados alrededor del eje Y. Lo que quiere decir que vamos a usar el eje Y 90 o 270 como nuestra referencia. Y el método va a ser el mismo. Dibujo el 330 y de esos dos ángulos que están sobre mi eje Y, escojo el que esté más cerca del 330, que es el 270. El siguiente paso es calcular la diferencia entre los dos, 330 menos 270, 60 grados, que me permite escribir el ángulo 330 grados como 270 más esos 60 grados. Y por lo tanto puedo decir que el seno de 330 grados es el seno de esos 270 grados más 60 grados. Y el coseno es también el coseno de 270 más 60. Con esto lo que estoy haciendo es decir que voy a resolver este ejercicio alrededor del eje Y, porque he utilizado el 270 grados y además voy a utilizar las razones trigonométricas de 60.
Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es volver a la gráfica y dibujar el 60 grados, que viene siendo este más o menos, con la misma abertura que tengo aquí abajo. Y dibujo también los triángulos correspondientes. El seno de este, que fijaros que el seno del otro es más largo, que va a corresponder y va a ser exactamente igual que el coseno del primero. Y el seno está aquí, el seno de 60. Recordemos que son triángulos rectángulos y hay que señalarlo. Los signos de las razones trigonométricas de 330 son negativo para el seno y positivo para el coseno. Por lo tanto, puedo poner aquí que este va a ser negativo y este va a ser positivo. Y como dijimos, podemos obviar. Si comparamos los dos triángulos rectángulos, vemos que el seno de 330, el cateto más pequeño del triángulo, es exactamente igual que el coseno de 60. Por lo tanto, podemos escribir que el seno de 330 es menos el coseno de 60 grados. De igual manera, si observamos el coseno de 330, vemos que es el cateto de mayor longitud, que se corresponde exactamente igual al seno de 60. De igual manera, podemos escribir aquí el seno de 60. Ponemos los valores. En este caso es menos 1/2 y aquí es raíz de 3 partido por 2. Y finalmente calculamos la tangente como seno entre coseno. Seno de 330 grados entre coseno de 330 grados. Pero como necesito hacerlo con 60, voy a poner la expresión correspondiente con 60. Menos coseno de 60 partido seno de 60. Menos por más menos, negativo, pero ahora tengo coseno entre seno, que es la cotangente de 60, claro está. Si hago la división entre menos 1/2 y raíz de 3 partido por 2, lo que obtengo es menos 1 partido raíz de 3. Al racionalizar es menos raíz de 3 partido por 3. Finalmente, ya para acabar, lo único que yo haría sería comprobar que efectivamente los signos están correctos. El signo del seno de 60 es negativo porque va hacia abajo, el coseno es positivo, efectivamente, el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente es negativa también, menos por más menos. Vamos a terminar comparando los dos métodos. Recordemos que tratábamos de conseguir las razones trigonométricas de un ángulo que esté en el segundo, tercero o cuarto cuadrante usando uno que esté en el primero. Y tenemos dos métodos para hacerlo, alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Alrededor del eje X significa que voy a usar el 180 o el 360 ángulos que están sobre el eje X. Alrededor del eje Y, el 90 o el 270. ¿Cuál escojo? El que esté más cerca de mi ángulo. ¿Qué quiere decir? Pues que voy a tener 3 posibilidades para cada caso. Yo voy a tener un ángulo en el segundo cuadrante, siendo este alfa, alrededor del eje X. En este caso va a ser, tengo alfa y el otro va a ser 180 menos alfa. Pero también puedo tener el 180 más alfa, siendo este mi alfa. 180 más alfa, que quiere decir que va a ser, voy a comparar alfa con el 180 alfa. Pero también voy a tener otro que va a estar en el cuarto cuadrante con esta abertura, este ángulo que va a ser mi alfa, en el que voy a tener alfa y 360 menos alfa. Son 3 posibilidades, una por cuadrante. Lo que sí está claro es que en todos los casos los senos coinciden. El seno del ángulo que estoy calculando, no sé qué signo va a tener, dependerá del cuadrante en el que esté, pero lo que sí sé es que el seno de cualquiera de estos ángulos, que le voy a llamar beta, va a ser siempre más o menos, el signo dependerá del cuadrante en el que esté, el seno de ese ángulo alfa. Y el coseno del ángulo beta, dependiendo del cuadrante en el que esté, será positivo o negativo, pero sé que va a ser el coseno de alfa. Es decir, el seno de uno es el seno del otro. El coseno de uno es el coseno del otro. ¿De acuerdo? No pasa lo mismo cuando hablamos del otro método, cuando lo hago alrededor del eje Y. ¿Qué posibilidades tengo? Pues puedo tener, siendo ese alfa, pues puedo tener este de aquí, siendo este mi alfa, que este va a ser, estoy comparando alfa y 90 más alfa, pero luego también puedo tener este, el 270 menos alfa, y puedo tener este de aquí, que es el 270 más alfa.
¿de acuerdo? Es decir, alfa y 270 menos alfa si me voy hacia la izquierda y más alfa si me voy hacia la derecha, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que cuando pinto los triángulos resulta que el seno, por ejemplo, de este, el seno de este es positivo, el otro va a ser positivo también, pero el seno de este se corresponde con el coseno de alfa. Y también sé que el coseno del ángulo que estoy buscando es el seno del otro. Por lo tanto, lo que podemos escribir es, si volvemos a llamar a este beta, los comparo y resulta que el seno de beta es más o menos el coseno de alfa. El seno de uno es el coseno del otro. Y el coseno de beta pues va a ser más o menos, dependiendo del cuadrante en el que esté ese ángulo, el seno de alfa. Por lo tanto, alrededor del eje X resulta que el seno es el seno y el coseno. Alrededor del eje Y, el seno de uno es el coseno del otro y el coseno de uno es el seno del otro. Y con esto terminamos. Ahora es vuestro turno y os propongo que hagáis, vamos a ver, por ejemplo, podéis hacer los que teníamos el 225 y el 330 alrededor del eje Y, from the y-axis, y podemos hacer, por ejemplo, el 135 y el 300, de las dos maneras. Alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Pues muchas gracias.